Bienvenidos a este podcast Extraviados y Sedientos, capítulo número 1. Otra vez de vuelta aquí. Ahora sí, después de esta introducción, este capítulo 0, que ya fue el piloto, podemos ahora sí iniciar y decir que ahí vamos, ¿verdad, Gabriel? Así es, después de haber grabado el piloto, ahora estamos aquí. Ahora aquí grabando. Pues platícanos, Gabriel. Ya platicábamos un poquito en el piloto, pero pues como todo barco, todo carro, pues llevamos hacia dónde vamos, llevamos una orientación, entonces, Ujú. pues platícanos hacia dónde vamos. Sí, ahora sí que cuál es el propósito, ¿no? Así es. Ajá. Muy bien, mira, pues tanto a partir del piloto como ahora y como en los posteriores, de lo que vamos a tratar, lo que vamos a hablar, pues ¿a qué se orienta? Se orienta que a dirigirnos a todos aquellos, entre ellos nosotros, muchas veces seguro, Ujú, nos hemos experimentado extraviados y sedientos, ¿no? Entonces dirigido a ellos, que puede ser en un momento oportuno, ¿no? En un momento que les viene muy bien, como anillo al dedo, ¿no? así es. ¿Y qué es? Mira, extraviados, ¿en qué sentido decíamos? En el sentido de que muchas veces el extravío es en relación a la verdad. Y no está de más decir que también en relación a la belleza y a la bondad. Ujú. Y bueno, ¿qué te podré decir, Jera? Pues no, basta ver nuestro día a día, ¿no? O basta ver cómo está la situación, La situación ¿verdad? actual. Ajá. Entonces hay un extravío de esto. Y siempre considerando lo que San Agustín propone, ¿no? Que es esta parte de no salir fuera, sino regresar, interiorizar, ¿no? Regresar a La vida donde interior, estábamos. valga Ajá. la redundancia. Y sedientos de qué cosa, pues de una sed de infinito, una ansia, un anhelo de algo Ujú, profundo y de algo que es, repito, infinito, ¿no? Y ujú. por tanto aquí todo un, un dilema, ¿no? Porque Exacto. en esta vida encontramos, resulta que cosas finitas, ¿no? Ujú. Entonces, atendiendo estas dos variables, eh, los que experimentamos un extravío y los que experimentamos también esta sed, La sed de la verdad. así es, pues resulta Ujú. que es algo muy propio, es algo del ser humano. Es algo natural. Ujú. Y dirigimos a qué cosa, pues a dar pequeñas luces, pequeñas respuestas, herramientas, cosas que tú y yo hemos encontrado, ¿no? Pequeños salvavidas a que se Ujú. sientan mejor, ¿no? Así es. Y así como tú y yo vamos a continuar aprendiendo de otros, Ujú. también vamos compartiendo a la vez, ¿no? Exacto, nunca dejamos de aprender y al final, pues, qué mejor que tener estas oportunidades para como comunicarlo y que los demás puedan también aprender, ¿verdad? Así es. Y pues como dices, al final, todo esto y sobre todo esta orientación, pues nos lleva al primer capítulo, al primer tema, Ujú. que pues yo creo que muchos ya vieron ahí en el título del podcast, en Spotify y en YouTube, pues se va a llamar ¿Qué es la fe? O la fe, que es uno de los comentarios o de los, más bien, de los significados más habituales que tenemos en nuestro día a día. Cualquier persona creo que pudieras tener un pequeño entendimiento sobre lo que es, ¿no? Así es. Yo ahorita me imagino, por ejemplo, si le preguntáramos a, no sé, a nuestros vecinos o a una persona en el mercado, a otra persona caminando en la calle, Ujú, qué sé yo, a quien se nos ocurra de forma espontánea, estoy casi seguro que si les preguntáramos, oye, ¿y qué es eso de la fe? ¿No? O, a ver, ¿tú qué entiendes por exacto, o fe? sea, ajá, ¿qué has escuchado? ¿De qué te has enterado? ¿O Ujú. tienes alguna experiencia relacionada con ello? Estoy seguro que casi todos tendrían algo que decir. Y por no Sí. decir todos, ¿no? Sí, yo creo que Ujú, todos, pero así como dices, por no decir, la mayoría tendría por lo menos una definición súper básica. ujú, así es. De hecho, así es, por más periférica que sea, ¿no? O como tú una vez me comentabas, ¿no? De alguna forma está ahí, o sea, está ahí en la parte de, ya sea de la niñez, ¿no? De lo que Ujú, escuchamos de los abuelos o de los propios padres, ¿no? ujú, Y bueno, eh, pues es justamente esta parte que es muy familiar. Puede ser, puede ser que algo que se pueda decir de la fe sea desde la cercanía, es decir, que hay una, vamos a decir, una práctica, ¿no? O una persona está incorporada a, ¿no? Mm, ujú. X o Y grupo, o bien puede ser desde la distancia, ¿no? Es decir, desde la distancia en el sentido de la práctica, ¿no? Y que nada más se tenga como una noción, ¿verdad? Ujú, ujú. Pero bueno, esto sería, Jera, ¿cómo ves? No, súper bien. Y pues creo que tenemos por ahí alguien en quien nos basamos para estos tres significados, ¿no? Así es. Resulta que hay, eh, bueno, conocí, ¿ah? Ujú. Por medio de un video. No, Sí, sí, me sí. hubiera gustado que fuera en persona,
A todos, yo Em, creo. Hace relativamente poco falleció él. Es un español, Ujú. sacerdote católico, que parece ser que era un erudito. Mira, filósofo, teólogo, astrofísico, colaboró en la NASA, De todo. autor, conferencista, en fin, un montón de cosas más. Pero el punto es que vi un video, bueno, es un audio, pero Ujú. realmente es grabación de una conferencia, donde él menciona que el concepto de fe o la palabra fe tiene tres significados y que es muy común que son desconocidos o ignorados. Casi todos tienen nada más de uno. Ujú. Y que ese desconocimiento de los 3 significados de la palabra fe lleva a que en las sanas discusiones quizás, ¿no? O en el hablar de la fe haya errores, ¿verdad? Ujú. Y muy frecuentes, ¿sí? Y por eso podría ser, lo digo así, a veces estos malentendidos, ¿no? O que no Las llegamos a un punto. discusiones, Ujú, ajá, normales de cuando se habla de este tema. A veces creo que también un poco muy quisquilloso de la fe. así es, ¿verdad? Y bueno, ¿quién es él, verdad? Es Manuel Carreira, ¿verdad? El padre Manuel Carreira, pero repito, lamentablemente hace relativamente poco falleció. Entonces, pero sorpresa mía que me entero que un conocido mío, que es de hecho en muchas cosas en la vida, para mí Tu ha sido mi guía, tu mentor, mi asesor. guía, Ujú. resulta que él fue alumno de él. Entonces, Súper bien. es decir, es como que algo muy chido. Sí, pues te transmite su conocimiento a partir de él, ¿no? Ujú, sí. Y bueno, ¿cuáles son esos 3 significados? ¿Qué lo decía? Mira, el primero sería la fe humana. Ujú. ¿En qué consiste la fe humana? Sencillito, mira, es el conocimiento que hemos recibido de otros. Ok. Y esos otros son testigos dignos de nuestra confianza, ¿verdad? Ujú. Por tanto, es un conocimiento que recibo, De por alguien tanto, más. Ajá. y de alguna forma acepto, ¿no? Y esos pueden ser, mira, desde lo más inmediato en nuestra vida, en la tuya y en la mía, pues puede ser desde los propios padres, desde los papás, desde los abuelos, no sé, los tíos, los primeros maestros y después los maestros ya, Ujú. Los ya, hermanos mayores que siempre nos enseñan todo. así es, ándale también, desde eso hasta también la propia cultura, la historia, todo aquello que se nos ha dicho, Ok. que no nos consta directamente, empíricamente, Ujú. pero Pero que lo aceptamos. aceptamos, Ujú. porque así se nos ha dicho. A esto es la fe humana. Y fíjate que de esta no nos podemos extraviar, ¿verdad? Esta es sí o sí. Sí, por algo es fe humana, porque involucra al ser humano. Ujú. O sea, aquí no entramos en creyente, no creyente, Sí ¿verdad? es. O sea, solo por simplemente ser. Así es. Nos concierne a todos, a todos. Y bueno, esta fe humana, pues como podrás darte cuenta, pues sin ella, sin la fe humana, no sería posible por ejemplo, el hecho de los hechos históricos, en ese sentido, ¿no? Que ¿qué sabríamos si no Ujú. se me transmite eso, ¿no? Si no se te transmite el Ujú, conocimiento que ha pasado de año en año. así es. Y de hecho, Manuel Carrera decía que el 90, no recuerdo exactamente, pero sí recuerdo que era el 90, pero Pero el, no que tanto. ajá, exactamente, el 90 y pico por ciento Ujú. de lo que tú y yo sabemos es gracias a la fe humana, Sí. ¿verdad? A la fe humana. Repito, porque cualquier cosa, no sé, un ejemplo. Sabes ah, que la roca es roca porque así te lo dijeron. Ujú. O al menos incluso en las palabras, ¿no? También, o Ujú. sea, esto se llama así, ¿no? Y al menos en un momento así se aceptó. Claro, a lo mejor creces, que hablaremos más adelante de esto, ¿no? Ujú. Ya se pondrá en cuestión o ya llega la curiosidad según Ujú. cierta etapa, ¿no? De entender si realmente lo Exactamente. que te dijeron era Ujú, verdad o no era verdad. ujú. Ajá. Pero al menos en principio se acepta así. Okey. Luego está la fe como confianza. Fe Ujú. como confianza, es decir, conozco, se me ha dicho que es así y ahora es como si lo ponemos a prueba. Ahora me fío de eso que conozco. Ejemplo, en la fe humana se me dijo de niño, ¿verdad? Que el médico, ¿verdad? Nos puede ayudar en un malestar, vamos a ponerle Aliviarnos. así. Ujú. Un ejemplo, un malestar Estomacal. estomacal, Ujú. ¿sí? Y feo, ¿no? De esos En- que te hacen Sí, sí, sí. correr. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese malestar puedo acudir al médico. Ujú. Eso se me dijo, me lo dijo mi madre. Pero, ¿qué pasa? Que cuando, bueno, en
esas experiencias donde ella me lleva y me dice: "Mira, ella te di el médico te dijo: "Tómate esto, te va a inyectar", lo que sea". ujú, ¿Qué pasa? Que, yo me voy fiando de eso que me dijo mi madre. Entonces, ¿qué pasa? Que llega un punto en el cual, ahora sí, cuando vas creciendo, eres más independiente, tu primera ida al médico, vamos a decirlo así, ¿no? solo, que Solo, cuesta mucho trabajo sí, siempre que sí. vas al médico, tu mamá o tu papá era el que hablaba. Pues Ajá, justamente en esa dificultad de ir por primera vez solo, ¿qué se pone a prueba? ¿No? La confianza. ujú, ¿Se te ha dicho que esto, no? de hecho Entonces, que ¿qué pasa? Que ahora vas y te fías. ¿Y de qué nos fiamos? Bueno, sencillamente nos fiamos. Primero, pues, no estuvimos en todo su recorrido, ¿no? no supimos si entró En a la todas sus clases. exacto. O si te dan una pastilla, no estuvimos en el laboratorio para ver cómo la hacían, Ujú, sino que constantemente, entonces, me fío de lo que me dice, me fío de lo que me indica, tomarme o lo que te indica hacer o el ujú, reposo, bla, exacto, bla, bla. para mi Ujú, recuperación, ¿no? Y es esto, y eso nada más pongo el ejemplo de ir al médico, ¿no? Pero realmente en el día a día, hay muchas. exactamente, constantemente tenemos esa fe como confianza. Okey. Imagínate si no fuese posible esto, ¿no? Sí, Entonces, no sé si sería un caos. así es. Y la fe, por último, fe como virtud teologal, que he aquí donde ya pisamos un terreno ciertamente más directo a la religión, ¿verdad? Ujú, Que ya estamos hablando que esto se da por, o gracias a, o a través de un sacramento, el sacramento del bautismo, ¿no? ujú, Y se llama teologal porque nos viene de Dios. Aquí ya no es que aumente mi conocimiento, como en el caso de la fe humana, tampoco es que yo tengo mérito como en el caso de la fe como confianza, que ujú, es donde yo me fío, ¿no? de la verdad. Y hay Ujú. mérito en ello, sino que aquí ya es algo que es gratuito, Sí, ¿ah? ya es por añadidura, por así llamarlo. Así es. Ujú. Entonces, esto sería como de forma muy sintética. De las Ajá. 3 como vemos, realmente solo uno se refiere a temas religiosos y los demás Ujú. no tienen nada que ver con un tema religioso. Bueno, ajá, aunque si lo queremos ver así, o sea, de forma teórica, quizás indirectamente. Mejor dicho, directamente no tiene con relación con la religión, Ujú. directamente, aunque al fin y al cabo el ser humano es un ser religioso por naturaleza. Exacto. Entonces ahí está también esta parte, Ujú. ¿no? Ujú. Y bueno, ante esto, pues, ¿cómo va a ser la la parte donde vamos a abordar un poquito, Ger? A ver, en este caso de la fe humana, a ver, retomando la primera, Ujú. este conocimiento que recibimos de otros, seguramente, ya para irla desglosando, pues tú y yo hemos tenido definitivamente experiencias donde personas muy específicas y muy importantes para nuestra vida, ¿verdad? Nos han comunicado, nos han transmitido. En tu caso, por ejemplo, por mencionar algo, ¿quién sería una de esas Creo personas? que las personas básicas o normales en todos, me imagino, es pues, los padres, en primera instancia, mis papás, mi hermano mayor, que pues ha fungido también como una persona que me ha ido Mm, orientando y llevando este conocimiento. Creo que, por ejemplo, mi hermano y yo no nos llevamos mucho, nos llevamos un año nada más, pero cuando tienes un hermano mayor, yo creo que te lleva 10 15 años, mm, ahí sí totalmente. Un hermano te puede decir, es que hazle así con las muchachas o hazle así, y tú es como, de, sí, es cierto. mm, Entonces, pues te van brindando como este conocimiento que al final parte de la experiencia de ellos, pues. sí, Este, en sí son ellos y ya conforme va pasando el tiempo, pues tengo más personas que me han orientado, como es el caso del padre Chuy que lleva mi orientación espiritual y demás, psicólogos, maestros y demás. Pero mm, así directamente creo que son pues el círculo principal, que es la familia, en este caso mis padres y mi hermano, que de alguna manera me han como orientado en esto, ¿no? mm. ¿Y de tu caso, Gabriel? Creo que algo parecido, digo, en este caso yo soy el hermano mayor, Ujú, pero sin embargo, ciertamente han sido los padres, ¿no? Y pienso ahorita, ¿no? Desde el idioma que te van diciendo, exacto. así se dice mamá, así se dice papá, Cuando y empiezas ajá, a hablar y te dicen, así se dice piedra, ujú, hoja, sí. árbol, Y fútbol. incluso más adelante, ¿no? Recuerdo cuando me decían, así se saluda, Ajá. se dice gracias, se dice por favor, ¿no? Sí, creo que de Ajá, ahí es muchísimo el tema de todo esto de los modales, ujú, que si nos pusiéramos a cuestionar, pues, ¿por qué tendría que ser así? Pero, pues, es parte de este conocimiento que se les transmitió a ellos y ellos nos transmitieron a nosotros, pues. así es. Y justamente en eso, y ahora sí que se me viene en la mente cualquier cosa en relación a mis padres, ¿no? Por ejemplo, desde el hecho de qué comer, ¿no? Y qué no comer, desde el hecho de Ujú, cruzar la calle cuando están verdes, todo, desde las cosas más elementales.
del día a día, ¿no? Hasta cosas un poco más a fondo, ¿verdad? Ujú. Como qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? Siempre yo Ujú. creo que por eso siempre dicen que todos los hijos son un mini por ejemplo, si tuviéramos hijos, son un mini de nosotros, pues, Mini-me, un mini Gabriel, un mini Gera, pues, porque, ujú, pues, al final hacen o remedan todo lo que nosotros ya hacemos, pues. ujú, sí. Y luego, pues, pienso también en los profesores. Ciertamente a mí, sí se me hizo como muy difícil, los Ujú, primeros años, lo que fue el kinder, la primaria. La secundaria, como que más o menos. Y ujú, bueno, ya de ahí en más adelante, ya todo mejor, ¿no? Pero sí, ciertamente de mi parte había como dificultad para poder como tener interés, ¿no? Interés para poder como captar todo lo que me decían. ujú. Sin embargo, posteriormente, pues, pude como corregirlo. Pero sin duda alguna, alguna que otra palabra, alguna que otra sobre todo, ¿sabes qué? Me quedó muy marcado en el caso de los maestros, cuando era chico, cuando indicaban un valor. Por ¿Cuál? ¿El ejemplo, matemático? la ética no, más bien como de los Ah, ya, valores los ajá, valores sí, éticos. Ajá, ujú. Sí, por ejemplo, no sé, la importancia de la puntualidad, o si me dejaban ajá. hacer algo manual y de repente que no obedecías las reglas, ¿no? Exacto. No sé, que cortar así con las tijeras algo, yo me iba por otro lado y era como O dibujar adentro del círculo, cosas sí, así. Ajá. ¿no? Y era como que esta explicación, ¿no? Del sentido de las cosas, y eso me quedaba muy calcado, fíjate. Y luego ya de los profesores, bueno, después fueron en mi adolescencia de manera muy especial los sacerdotes, Ujú. sobre todo uno de ellos que es mi mentor, mi director espiritual, y él, en enorme Hasta la parte fecha, ¿no? ujú, sí, sí, sí. Y de ahí en más, pues, ahorita, pues, ya son como también más personas, pero que ya también, pues, es porque las sigo en redes o así, ¿no? Ahorita la ventaja de las redes sociales que te Así es. ayudan a tener mentores. Digo, solo por mencionar algunos, pero, por ejemplo, digo, por si alguien, ¿verdad? Ujú, Les si da alguien ayuda, quisiera ajá, buscar. pero Ajá, la verdad es que son personas que tienen muchísimo que decir, ¿no? Pablo Iturrieta, ¿no? ajá. Javier Rabasi, Frank Morera, no sé, un montón, ¿no? Sí, que te mm, van guiando y ujú, te van aprendiendo y que partimos a esto, pues, que al ujú. final como la fe humana, pues, aprendes y dices y lo entiendes porque te lo dicen, pues. Así es. Ujú. Y justamente, pues, de ellos es de quienes aprendo incluso, por ejemplo, de otras culturas, ¿no? Ujú. De otras, formas de pensar y de vivir, ¿no? Okey. Y en cuanto a testigos, por ejemplo, a ver, hablamos del conocimiento Ujú, y, bueno, hemos compartido el conocimiento que nos han dado. Y también de paso mencionamos, pues, esas personas, los padres, los profesores, los sacerdotes, en este ujú, caso también se me olvidó decir, pero en mi caso también, los psicólogos, cuando llegué a ir, ¿no? En tu ujú, caso ujú. también. En mi caso también, exacto. Ujú. Son los testigos, ¿no? Que fueron, fíjate, dignos de confianza, ¿no? O sea, llegó un momento en el que, por ejemplo, con el psicólogo, ¿no? Que vas y era como de que chale, ¿no? Le voy a abrir todo lo que no Sí. le digo a todo mundo, que a veces hasta ni a tu mamá, ni a tu novia, ni a Ujú, nadie, pues, porque es sí. muy interno, pues. Y no se diga en la confesión o en direcciones, porque también tienes que ah, Abrirte ujú, totalmente, como dices, por eso se vuelven testigos dignos de confianza ujú, de contarles esto. Ajá. así es. Y yo quiero pensar, no sé qué piensas tú al respecto, pero quiero pensar que, algo, ¿no? Algo de esas personas nos atrapó para poder decidirnos, ¿no? Por ejemplo, Ujú. alguna palabra, alguna conducta, ¿no? Alguna acción de valor, ¿verdad? Ajá. O Sí, algo normalmente ujú, cuando una persona la vuelves como esta parte de que sea director o por lo menos guía de ti, que te enseñe conocimientos y algo, siempre parte de, como dices, de una ujú, palabra, de haberlo visto platicar con alguien, o hasta el simple hecho de verlo y que muchas veces la gente expresa demasiado simplemente con verlos, pues que te dan demasiada confianza. así es. Sí, sí, sí. O de esas veces que se avientan, por ejemplo, en el caso de los sacerdotes que se avientan unas homilias que dices: "Chale, esta era para grabarla y" Exacto, así que dicen, no, esta sí me dejó algo más que Ujú, otras, pues. sí, excelente. Entonces, fíjate cómo vamos conectando, ¿no? Ujú, Tenemos el conocimiento recibido de otros, los testigos principales que nos transmitieron eso. Y fíjate que resulta, Jera, que no se trata, al fin y al cabo, de, digamos, recibir todo como esponja o simplemente ser como algo pasivo, ¿no? Y recibir todo durante toda la vida y nunca cuestionar nada. ujú. Que a veces podría ser, no sé si te ha tocado, pero podría ser que hay a veces prejuicios, ¿no? Con quienes
están involucrados con quienes tienen una vida práctica en la fe, ¿no? Que sea como, digamos, como un prejuicio de personas que a lo mejor solo obedecen o hacen las cosas como se les dice, como si no pensaran por sí mismas, ¿no? ¿O tú qué opinas? Ujú. Sí, 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 Mm, que llegan a ser estas personas, si es a lo que te refieres, que solamente hacen lo que les dicen porque ujú. así lo dicen, pero no cuestionan o Como no. dicen, como borreguitos, ¿no? Como, ajá, Exacto, ujú, ajá, que de esos existen muchos, no solo en el tema religioso, ujú, también existen en el tema político, en trabajos, en ujú. demás, que como por ejemplo en mi caso, en los trabajos el típico que le dice todo sí al jefe y no le cuestiona cuando realmente a lo mejor lo que le está pidiendo ni siquiera vale la pena, pues. Mm, ujú, Creo que parte de esto del poder decir que no debemos tampoco ser así, pues, o sea, ujú. el conocimiento también no se debe desprender en esta parte de los personas que nos van guiando día a día, no debe partir a solo creer y pensar que así son las cosas, debe empezar como dices, a generar un pensamiento crítico en nosotros Así es, y empezar a discernir. le diste en el clavo, porque justamente es eso, es que todo lo que se nos ha transmitido conforme, por supuesto, ¿no? Ujú, conforme vamos creciendo y de acuerdo a nuestra etapa, pues es comenzar precisamente a formar un criterio, a exacto. tener un pensamiento crítico, pero bueno, no se puede hacer un pensamiento crítico o un criterio a partir de la nada, Sí, sino tenemos que que llevarlo a la práctica. exactamente, se hace a partir también de algo que ya hemos aprendido, algo que se nos ha enseñado, algo que se nos ha dicho, ¿no? Ujú, Entonces, sobre esos cimientos, ¿no? Entonces, podemos comenzar digamos, a pulir, ¿no? A pulir ese criterio. ¿Criterio para qué? Criterio precisamente para no creer a ciegas. Tampoco se trata de ese extremo, ¿no? De creer a ciegas todo. de ser borregos, como Ujú, dices. exacto. Por ejemplo, incluso pienso ahorita, ¿no? Si habláramos de ser escéptico, el problema no es eso, el problema es saber serlo en el momento oportuno acerca De lo necesario. de lo que, ajá, exacto, acerca de lo que debería ser escéptico, ¿no? Digo, Ujú. si me dices ahorita: "Oye, vi un, no sé, un Vi un perro con 7 patas, ajá, o el elefante, ¿no? De Rosita, o o vi un es el elefante unicornio". rosita volando. Sí, Ajá, sí, sí. Entonces, bueno, mi actitud puede ser, ¿no? Escéptica, ¿verdad? Pero hay justificación, ¿no? ajá, exacto, hay un límite, Ujú. no solamente ser escépticos por nomás, Ahora bien, si soy escéptico ante lo evidente, o ante lo que tiene razón, o ante lo que tiene argumento, una base. Ujú. ¿verdad? Y auméntale argumento irrefutable, ¿no? Entonces, aquí entonces, pues no es conveniente ser escéptico, y eso Sí, sería otra cosa. creo que parte Mm, de esto de no ser totalmente extremistas. ujú, Una cosa es, sí tener un pensamiento crítico, pero tampoco ponernos a cuestionar todo, porque sí, cuando hay cosas que son muy evidentes, que te ujú, están diciendo y pues claro que son evidentes y no te vas a poner a decirle que no. así es. Fíjate que como anécdota, estaba recordando que uno de esos días que ya ves que soy bien inquieto en mi cabeza, de repente leyendo un libro y otro libro, y preguntándole a alguien, y viendo un video, Ujú, y un como montón todo de haces. cosas. Ajá. Y una vez le pregunté justamente a mi mentor, ¿no? Oye, a ver aquí, ¿qué onda? O sea, ¿por qué un autor dice esto? ¿Por qué otro te dice que? Pero yo tratando como De ajá, entender. de conciliar esto, y me decía él: "Hey", dice: "Recuerda lo que siempre te he dicho, arma tu rompecabezas". Yo creo que esta frase que me dijo se me quedó mucho. Es decir, los fragmentos de verdad que vayas encontrando en tu camino, velos tomando y ve armando tu rompecabezas, Ujú. ¿verdad? Entonces esto me ayudó mucho, porque es como si me hubiese dicho, lo voy a parafrasear, ¿no? Como si me hubiera dicho: "No esperes que en un libro, o que en un video, o que alguien te pueda decir todo acerca de todo en un instante, sino más bien que ve, ¿verdad? Capturando o ve, recolectando, por decirlo de alguna forma, esos fragmentos de verdad, y ve armando tu propio rompecabezas". Sí, ve armando tu respuesta. Ujú, O sea, como dices, no en un solo libro vas a encontrar la respuesta. Tienes que empezar a exacto, formar, como bien lo dijiste, tus pequeñas verdades que te lleven a la verdad completa. exacto. ¿Y qué crees? Hay una buena noticia, que incluso aún así hubiese muchos extraviados Ujú, acerca de la verdad, de la belleza y de la bondad. ¿Sabías tú que si, por ejemplo, en este caso estamos de acuerdo y somos honestos, mejor dicho, somos honestos ujú, y emprendemos esa búsqueda de la verdad, tarde o temprano nos encontraremos porque llegaríamos al mismo lugar. al mismo punto exactamente?
Ujú, ¿verdad? Llegaríamos a o sea, no quiero decir, ¿pensaríamos exactamente igual? No, seguramente no, pero sí llegaríamos a tal punto en donde donde podríamos converger. Mira, ujú. esto era. Sí, 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 Mm, porque al final creo que eso muchos lo han escuchado, la verdad siempre sale a la luz. ujú, Entonces, al final, si estamos en busca de esta verdad, vamos a encontrarla sí o sí. Así nos desviemos, por así decirlo, 3000 años a por otro lado, vamos a llegar a donde mismo, pues. así es. Y distinguir, bueno, ya sería otro tema, pero justamente aquí en este pensamiento crítico, en Ujú, este criterio, siempre distinguir lo que es la verdad de la opinión, ¿verdad? así es. Entonces, bueno. Y bueno, el valor de la tradición, fíjate, todo esto que hablamos de lo que los demás nos transmiten, cómo vamos formando nuestro propio rompecabezas, pero esto no quiere decir que una vez que vamos armando nuestro propio rompecabezas, tengamos que despreciar a los sabios, ¿no? Ujú, Esto, no, mucho cuidado con esto. No despreciemos el consejo de los sabios. Y en ellos pueden ser, por ejemplo, los ancianos ujú. que tienen la experiencia de la vida. No sé si te has topado así como con una de esas pláticas de ellos, ¿no? Sí, sí, Mm, sí, creo que todos tenemos ese abuelito que, o a lo mejor un abuelito o señor adulto que nos habla y nos dice de lo que le tocó vivir. Y creo que esto es un punto también muy, muy crítico y que puede ser también muy debatible. El tema de no porque ya no sea, porque creo que surge mucho ahorita el tema de es que son otros tiempos y es ujú, que es otra época y es otra era. No debemos perder cosas que por tradición nos ayudan a ser lo que debe ser la sociedad, pues. Como por ejemplo todos estos temas que luego dicen, ah, es que el hombre ya no le debe abrir la puerta a la mujer. O es que el ujú, hombre ya no debe ser caballeroso y cosas así. Cuando pues a lo mejor es tradición y tu abuelito y tus papás te lo dijeron, te lo llevaron, se fue transmitiendo de lugar de persona a persona y al final es parte de la verdad, pues, o ujú, sea, no va a denigrar a nadie, no va a hacer menos a nadie y es parte de lo que tiene que ser, pues. ujú, Entonces creo que por lo menos todos nos ha tocado llevar una plática así con nuestro abuelito, con alguien en el cual nos ha contado estas tradiciones que hablan de esta fe humana, que nos hacen creer que se tiene que hacer así. ujú. Así es, Y que, como dices, hay cosas que no son debatibles y que pudieran seguir y deberían seguir siendo así toda la vida, pues. así es, así es, definitivamente. Y fíjate que hay otra cuestión aquí muy importante. A ver, el tema del conocimiento y de lo que tú estás diciendo, de lo que se nos Ujú, ha ido transmitiendo, creo que queda como más fácil, ¿no? Más claro. Pero, ¿qué tal en el tema de la confianza cuando hay como dificultad o cuando hemos sido decepcionados? Desde mi criterio, yo digo que será difícil, ¿no? Eh, quizás sí los hay, no dudo de ello. Pero, por ejemplo, en mi caso, tanto me han decepcionado como yo también he decepcionado a otros, ¿no? ujú. Nos ha tocado vivir de las 2 De las caras de la moneda. sí, y será como difícil ponerse en el papel de que, Yo ah, nunca he decepcionado, yo ujú, o cosas así cuando siempre, siempre, claro. siempre lo hace. Y esto sin mencionar la parte también donde que si uno decide confiar, ¿no? Si uno se fía de alguien, es también una decisión libre mía. O sea, Ujú. con mi libre voluntad yo, decidí fiarme de ti, ¿no? Entonces, también parte de, esa espera es mía, yo estoy involucrado. Ajá, no Ujú, solamente es por mí, yo tuve esa decisión de confiar en ti, no ujú, es culpa solo de la otra persona. ujú, claro. Y bueno, en esta parte, pues, ¿cómo se aprende a confiar? No sé si tú estés de acuerdo, pero, eh, yo considero que es muy importante los antecedentes. Por ejemplo, en tu caso, junto con el mío, ¿no? Que desde que nos hemos conocido Ujú. hasta ahorita, si bien por motivos de deberes y por motivos también del tiempo que cada uno ha dedicado a A la sus amistad vidas, y todo, ajá. ujú, no hemos tenido como el tiempo así como de que, hemos estado días juntos todo el tiempo, ¿no? O conversando horas por Ajá, horas y días, ajá. sí, sí, sí. Sin embargo, en momentos muy cruciales, ya sean momentos muy buenos o momentos dolorosos, por ejemplo, tú te has mostrado como muy cercano a mí y me has Ujú, dado tu apoyo. Y esos hechos de un pasado muy muy cercano, ujú. muy Sí, sí, próximo, sí. son antecedentes que me generan, digamos,
es como si brotan a partir de esos antecedentes la posibilidad y la, vamos a decirlo así, como la tendencia, no sé, por no encontrar otra palabra mejor, Ujú. a confiar más en ti. Es decir, si en otro momento se me presenta algo de dificultad o incluso algo de alegría o de celebrar o algo así, De que ahí está. exactamente. Sé que cuento con Jera porque Jera ha estado en estos momentos donde yo le necesité y estuvo ahí, ¿no? Y esos Sí. antecedentes, en mi criterio, justamente hacen brotar la confianza Sí, para... creo que son como Ujú, las bases de la construcción de, si lo viéramos como un, yo siempre pongo la confianza que es como si fuera una casa. ujú, Entonces, estos antecedentes siempre forman los cimientos, siempre forman estos pilares que se van armando para poder decir si edifico una casa en ese lugar ujú, o no edifico una casa. Porque claro, viceversa, a como lo comentas ahorita, tenemos otros antecedentes donde podemos darnos cuenta que una persona nos engañó, una persona nos mintió, o estuvimos en las peores situaciones y no estuvo ahí, ujú, prefirió irse con los amigos, trabajar, etcétera. Pues claro que también forma esta parte de decir, no, pues no voy a confiar de la misma manera que confío, por ejemplo, en nuestro caso, no voy a confiar igual en una persona que no conozco o que me he dado cuenta que falla, a como confío en ti, pues, ujú, que forman estos antecedentes. Entonces, por eso siempre lo relaciono como una casa, que la confianza siempre tiene que iniciar desde los cimientos, pues. ujú. Sí, 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 totalmente. Y bueno, ahora pasando a esta parte de quizás la más desconocida para quienes tienen como, digamos, una vida con cierta distancia, ¿no? Ujú, Del bagaje, vamos a decirlo así como religioso, pero ya dentro de, ¿no? Que sería pues el de la virtud teologal. Y en este caso pues es algo gratuito. Fíjate, ni aumenta, decíamos, mi conocimiento, ni tengo mérito. Es gratuito. Qué difícil, Gera, ¿no? Qué difícil digamos, hacernos conscientes ujú. de, de que hay alguien que gratuitamente se da y que gratuitamente nos da mucho, ¿no? En este caso, cuando hablamos de lo teologal, hablamos de Dios, ¿no? Recordemos, Teos, ¿no? Ujú, Y aquí, pues, qué difícil es comprender hoy y vivir la gratuidad, porque en un ambiente, ¿no? De materialismo o en un ambiente donde es muy de... difícil creer que algo es gratis. Ujú, en un ambiente donde todo lo es posible comprar, ¿no? Al Ujú. menos como idea está esto a veces, ¿no? Entonces, de repente, algo gratuito, de verdad gratuito. Ah, Sí, es como cuando ves en la calle que te dicen, ven y te damos gratis, no sé, un, no sé, un helado de chocolate. Y ajá, llegas y resulta que el helado de chocolate es gratis solo siempre y cuando compres una hamburguesa. ajá, ándale, Entonces, ándale. pues sí te quedas así como, "Ah, pues lo gratuito es muy complicado en este momento, pues". Sí. Y aquí, mira, gratuitamente ocurre esto, ¿no? En el Ujú, sacramento del bautismo, y entonces pasamos a ser hijos e hijas de Dios, ¿no? Que, fíjate bien, que aquí cuando decimos hijos e hijas de Dios, mm, vas en algún momento, no sé si te ha tocado, pero lo lees que dice algo así como hijos adoptivos. ujú, ¿Sabías tú que ese adoptivos, ese término, no refiere a algo jurídico, ujú. como lo entendemos ahora, sino que no había posibilidad de ser Antes de... hijos en ese Ujú, sentido? Y él, lo hace. O sea, esa es la parte de lo adoptivo, es algo muy interesante. Y bueno, además de esta gratuidad, pues está la fe, ya como más, digamos, como más, no tanto general, sino como ujú, más bien como ya la definición, por ejemplo, ya con el, sustrato o con, mejor dicho, como con el fundamento del catecismo que diría que es pues esta adhesión o también este asentimiento, ¿no? A Dios y a su plan que tiene para con nosotros, para contigo y para conmigo, ujú. ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo qué opinas de todo esto? Sí, creo que en este último podemos entender que ahora sí ya viene un tema más espiritual, un poquito más interno, de que es súper debatible, que siempre me pasa mucho, en el cual te dicen, ay, pues es que tú tienes fe en algo que ni siquiera ves ni conoces. Y si lo vemos o lo tratamos de relacionar a esto de los otros, que es como la fe de confianza y la fe humana, pues al final usas estas dos.
fe humana y fe de confianza para poder entrar a esta parte de la fe como virtud teologal. Mm, Porque al mismo tiempo que como cuando tus padres te enseñaron que a lo mejor si tocas la estufa que está caliente ujú, con la llama, pues te vas a quemar. Y a lo mejor de niño no lo hacías y ujú, nunca fuiste testigo de eso, pero por la confianza y esta parte que tenías de ellos, creías que era así. Entonces, en esta parte de la virtud, de la fe como virtud teologal, entra esto, por lo, o quiero entenderlo así, ¿no? Que Dios te da esta gratitud o te da esta virtud de poder creer que existe Dios, por querer creer, poder creer que el plan que Él tiene sobre ti es el perfecto, es el más adecuado, que por confianza y amor a Dios lo crees, ¿no? ujú. Sí, Que al final tienes que hacer uso de estas dos, de tanto la fe de confianza y humana, pues no puedes desprender solo la virtud, la fe como virtud teologal sin entender lo humano y lo de confianza, ¿no? así es, así es. De hecho, ya te aventaste la idea que tengo para conclusión. Ah, te creas. Mira, no, de hecho, esencialmente sí. Si yo pudiera decirte mi conclusión de hoy sería básicamente eso, sería que la fe es algo que es propio, Ujú, que es algo en lo cual forma parte de mí, ¿no? Y que es conveniente, eso es lo que me llevo hoy, que es conveniente distinguir, ¿no? También esos significados para poder tener más claridad a la hora de tratar un tema como este, ¿no? ujú, Ya que si no se habla solamente de forma periférica y además de que no llegaríamos como un punto, ¿no? A un diálogo auténtico, ¿no? ujú, Y pues me llevo yo eso como conclusión que forma parte de mí. Y sabes qué, lo último me llegó mucho, lo de la gratuidad, en la ujú. parte de la fe como don, de la fe que se da en el sacramento del bautismo y que se da gratuitamente. Eso me llegó hoy. Sí, sí, Mm, sí, que al final es gratis, pero también cuesta. O ujú, sea, sí cuesta trabajo un poquito esto de tener como esta fe, que ujú. siempre dice, como cuando uno va y le pide a Dios, dame más fe. Sí, ya cuando Ujú. tocamos el tema de las obras y de Exacto, sí, sí, sí. eh, Pero sí, yo también me llevo todo esto de cómo mm, realmente en un tema general siempre es necesario desenmaranar todo, o sea, desenredar todo y entenderlo como debe de ser, ujú, porque si no entendemos las cosas con sus bases, como en este caso, muy difícilmente podemos explicar a lo mejor la fe como un tema más religioso, pues tenemos que entender, como siempre lo hemos hablado y lo platicamos en el tema, en el capítulo pasado, en ujú, el piloto, ujú. que tenemos primero que aterrizar esta parte humana, esta parte más palpable, para ahora sí hablar de un tema más elevado, tema más espiritual, ¿no? Así es. Pero sí, súper bien. Esperemos que les haya quedado claro a todos. Por lo menos un poquito menos extraviados y Exacto. sedientos, ¿no? Poquito Ojalá. les hacíamos esas ganas de aprender y conocer, la verdad. Sí. ¿Y qué tienes para decir, Jera, a quienes Pues nos bueno, escuchan? creo que pues, ya vieron todos ahí en en el canal y a lo mejor en Spotify les pudo ver. Vamos a estar subiendo capítulo todos los miércoles. Este miércoles estamos subiendo, esperemos, capítulo 0 y capítulo 1 y veremos si a lo mejor subimos capítulo 2. Pero si no, todos los miércoles estaremos ahí interactuando con ustedes. Ayúdenos a suscribirse al canal. Es la única forma en la que crecemos y claro, en la que podemos llevar cada vez más esto poquito que conocemos a los Ujú, demás, ¿no? Y además, pues ahí en los comentarios, en nuestras redes sociales, síganos que en Facebook, Instagram también, pudieran platicarnos, hacernos un comentario, decirnos, oye, quiero saber sobre esto. Oye, quisiera también que nos platicaran un poquito sobre, no sé, en este caso del padre Manuel Carreira, quién era, qué hacía y demás, a lo mejor en un tema más específico, pues adelante. Vamos a estar ahí pendientes de sus comentarios y claro que escuchemos, vamos a escuchar todo lo que nos pidan, ¿no? sí, así es, sería genial que lo hicieran. Exacto, exacto. Y pues ahí, esperemos seguirlos viendo, Mm, este, en estas redes sociales. Y pues creo que sería todo, ¿no? así es, pues todo un gusto, Jera, estar aquí contigo. Igualmente un gusto, Mm, ¿sabes? Que sí. Y pues ahí lo seguimos viendo. así Pues es. muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.